Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Iván y estaré con vosotros en estos minutos hablando sobre recursos diferentes para aplicarlos en la extensión universitaria. Bueno, me voy a presentar brevemente, tampoco es algo importante. Bueno, pues mi nombre es Iván de la Horra, como os he comentado, soy licenciado en astrofísica y tengo un máster universitario para las tecnologías de la función docente en la sociedad multicultural. También actúo como profesor de secundaria bachillerato, así como colaborador externo de la UNED y profesor actualmente en la Universidad de Antonio de Nebrija. Bueno, pues vamos a ver un poco la organización. Os voy a hacer una pequeña introducción, una contextualización de todo esto y vamos a ver 4 recursos importantes que podemos utilizar dentro del ámbito de la extensión universitaria. Cuando queremos introducirnos dentro de un proceso de innovación es muy importante saber cuáles son los recursos y en la red nos podemos encontrar infinidad de todos ellos. Realidad aumentada, virtual, gamificación, etcétera. Bueno, pues todos ellos los va a producir ese proceso de innovación, ese cambio en la aula que nosotros buscamos. De todos ellos no podemos estar probando suerte de uno en uno porque al final lo que podríamos hacer es perder tiempo, motivación docente, etcétera. Sino que tenemos que saber utilizar eficientemente nuestros recursos para tener éxito. Los recursos y luego sobre todo la formación con la que contamos. Tiene que ser un recurso o unos recursos multidisciplinares que hagan que nuestro tiempo, que es muy limitado, tenga el máximo rendimiento posible y sobre todo que nos aumente la motivación lo máximo posible. Les puede ser las características de cualquier tipo de... Bueno, pues una de las cosas sería el ADM, el aprendizaje, el dinamismo y la motivación. Buscamos ese ADM del aula que va a ser extensible a la aplicación de todos estos recursos en la sociedad. Debemos de tener una comprensión tridimensional de todo lo que nos rodea, ya que lo que nos rodea es tridimensional, lo podemos seguir aprendiendo y enseñando a través de elementos bidimensionales. Tenemos que mejorar esa interactividad y sobre todo potenciar el trabajo colaborativo que tanto se está ahora mismo extendiendo en el ámbito del trabajo. Pero para todo ello, para poder enseñar de una forma más efectiva, necesitamos que esas metodologías sean las más adecuadas. Metodologías STEAM, metodologías como gamificación, modelos de pensamiento visual, visual thinking o flip classroom son algunas de las metodologías activas que nos van a permitir conseguir que esa inclusión de las TIC sea lo más efectiva posible. Pero no solo nos podemos quedar ahí, sino que esas metodologías activas unidas con las tecnologías interactivas, como vamos a ver a lo largo de este vídeo, van a generar una metodología interactiva. Y esto es lo que nos va a potenciar que el uso de TIC, tanto dentro como fuera del aula, sea realmente un caso de físico y un cambio mental, un cambio físico porque vamos a romper esas barreras del aula ya que vamos a introducirnos en herramientas como pueden ser la realidad aumentada o la realidad, así que vamos a mejorar esa motivación ya no solo docente sino discente porque este tipo de metodologías y este tipo de tecnologías disruptivas son muy potentes en este sentido y sobre todo pues que vamos a disfrutar enseñando de una forma diferente y aprendiendo de una forma diferente con diferentes tipos de contenidos. Vamos a empezar con el primero de todos ellos, que es la realidad virtual. Bueno, pues es la incorporación de elementos digitales dentro de un entorno digital. Son ambos medios irreales. Aunque pensemos que es algo actual, bueno, pues el estereoscopio desarrollado por Charles Winston en 1838, ya estamos hablando de casi mediados del siglo XIX, bueno, pues lo que buscaba era esa tridimensionalidad a través de este tipo de diapositivas y que la verdad es que, bueno, pues tenía unas muy buenas sensaciones. Más tarde Moto Hailing y más tarde posteriores desarrolladores universitarios pues desarrollaron obviamente lo que nosotros ha llegado hasta ahora como son los visores. El sensorama fue uno de los primeros inventos que buscaban este tipo de tendencias. Los tipos de realidad virtual, vamos a pasarles rápidamente. Este es uno de los más extendidos, que es la realidad virtual no inmersiva, en el cual a través de un avatar interactuamos con un contexto digitalizado, como podéis ver en el vídeo. Luego tenemos la semi-inmersiva, que podría ser el sistema Key, fue el sistema ya mucho más potente, el sistema Key 2, os dejo ahí para que lo podáis revisar. Y luego, por último, tendríamos la realidad virtual inmersiva, que es aquella que a través de un visor, pues vamos a ver ahora, bueno, pues nosotros conseguiríamos acceder e interaccionar con los contenidos. Visores, pues los smartphone display, colocaríamos un dispositivo móvil, nosotros colocaríamos ese dispositivo móvil unas gafas y nosotros a través de ese dispositivo podríamos ejecutar ese software y observar lo que nosotros tendríamos ahí. Luego tendríamos las gafas que no necesitan ningún tipo de conexión a un ordenador, como son las Standalone, Oculus Quest o gafas de realidad mixta, como pueden ser las HoloLens, y luego tendríamos, este serían las HoloLens, y aquí tendríamos gafas que sí que tendríamos que conectarlas a un ordenador y tener un procesador bastante potente, ¿de acuerdo? Oculus Rift o HTC Vive.
Precaución es muy importante a la hora de utilizar este tipo de tecnologías, pues que no se utilice de forma prolongada, menos de 8 años. Son de este tipo de aparatos son bastante sensibles, hay que tener muchísimo cuidado, obviamente tener mucho cuidado con los periodos prolongados de uso y sobre todo los obstáculos. Sensaciones que nos va a producir son bastante importantes. Pero ¿dónde podemos aplicar todo esto? Pues tanto dentro como fuera del ámbito universitario y por ende en estudios no formales y estudios no universitarios podemos utilizar este tipo de tecnologías incluidas. Hablamos de entornos virtuales de aprendizaje o entornos SEBA, son entornos en los cuales nos va a permitir pues ya no solo enseñar sino aprender, sino también formar y comunicar a través de este tipo de escenarios desde un punto de vista educativo y también desde un elemento real, es decir, que estamos de forma síncrona. Creamos nuestro propio avatar, utilizamos este tipo de plataformas como por ejemplo AltSpace VR o una de las plataformas como por ejemplo puede ser Spatial, que nos va a permitir el trabajar de una forma muy efectiva a través de los avatares. Luego también tenemos Mozilla Hub, plataformas gratuitas, o FrameVR, que es pues, y probar un metaverso, que es la realidad aumentada. Por definición, la realidad aumentada es un elemento digitalizado dentro de un entorno real, y eso es muy importante ya que nos va a permitir poder colocar objetos dentro de nuestro espacio físico. Para tener esa realidad aumentada bastante bien definida, necesitamos tres elementos fundamentales, como es el hardware, el activador y el software. Hardware sería nuestro dispositivo móvil, el activador puede ser la geolocalización, etcétera, y el software que sería ese programa que nos va a permitir el poder pues, contenido y verlo en ese entorno real. Diferentes niveles, también los voy a pasar muy rápidamente. El nivel 0 asociado a los códigos QR o códigos de barras, que seguramente conocéis, aquellos que necesitan un patrón. El patrón puede ser un espacio físico, como podéis ver en el vídeo. Nosotros colocamos un elemento, lo ejecutamos a través de ese software y nosotros vamos a poder realizar esas interactividades, pero veis, siempre dentro de un entorno real que realmente pues, puede llegar a ser bastante motivador. Fijaros en el segundo vídeo cómo podemos colocar una persona virtual y abrirla para que nosotros podamos observar el interior. Bastante interesante y bastante motivador. Y con esto realmente llegaríamos mucho más a nuestro ámbito no universitario. El nivel 2, que es un nivel en el cual la geolocalización está presente y dependiendo de dónde nos encontremos, accedemos a un. Y luego ya pasaríamos a las gafas como las HoloLens que os había comentado antes, que las incluimos dentro de la realidad mixta y en la cual nosotros podemos observar contenidos dentro de ese entorno real. Podemos aplicarlo en el ámbito formativo. Aquí tenemos una formación en drones. Podemos utilizar la realidad aumentada también de tecnologías. O incluso lo que podemos hacer en nuestro contexto no universitario es trabajar y desarrollar proyectos como el que veis ahí, que es un sandbox, en el cual bueno, pues los alumnos crearon y diseñaron este recurso y a través de un aprendizaje entre iguales lo llevaron a niveles inferiores y esos niveles eran los que bueno, pues realmente interactuaban. Como veis, en tiempo real se iba adaptando y nosotros íbamos teniendo esas curvas de nivel y esos elementos geográficos tan llamativos como los que veis en el vídeo. Bien, pasamos a la drónica didáctica. La parte formativa también es muy importante. Como podemos ver en el vídeo, voy a quitar el sonido. Es muy importante capacitar a los docentes de la mejor forma posible y si eso se hace a través de cursos de formación, se hace a través de diferentes disciplinas dentro de los centros específicos, con lo cual una vez que el docente está formado ya directamente puede pasar a poder realizar y ser formador él de sus propios alumnos. Vamos a ver otras aplicaciones, por ejemplo, pues podemos utilizar la drónica didáctica dentro de los cálculos matemáticos. Aquí, como podéis ver, pues tenemos un cateto, vamos a desplazar el dron, vamos a poder medir el tiempo y el espacio que ha definido, vamos a ver cómo va a trazar otro cateto y vamos a poder trazar la hipotenusa trabajando. Por ejemplo, también vamos a pasar el vídeo, vamos a poder trabajar y realizar cálculos físicos. Tenemos un punto inicial, un punto final, vamos a saber el tiempo que te va a tardar en recorrer y viendo la longitud sabríamos la velocidad constante con la cual se ha desplazado ese dron. Algo muy importante, muchísimo más allá, en el estudio de la agricultura. El conocer cómo están los viñedos o en este caso el campo de girasoles es muy importante, ya que en grandes extensiones sería muy complicado el poder trabajar
andando, o sea, esto es bastante complicado. Bueno, pues a través de los drones nosotros lo podríamos conseguir, o incluso poder llevarlo dentro del aula, como puede ser a través de un proyecto como el Escuadrón Matemático, en el cual lo que intentamos es enseñar las matemáticas a través de la drónica didáctica. Vais a tener muchísimos más accesos a diferentes proyectos en la web que os pondré al final del vídeo. ¿Qué es la impresión? Bueno, pues nosotros tenemos un espacio, un elemento digitalizado y nosotros lo que vamos a hacer es imprimirlo en la realidad. Es decir, nosotros dibujamos, diseñamos y después imprimimos. La impresión 3D parte desde 1983. Al final del siglo XX, a la hora de representar y de reproducir objetos, pues, mucho todo esto. ¿Para qué lo podemos utilizar? Bueno, pues en la moda, en la música, incluso en la creación de órganos artificiales. Aquí es donde la universidad puede dar un punto de vista mucho más formal y ayudar a las grandes empresas para poder desarrollar este tipo de proyectos. Proyectos ahí, elementos de ortopedia, joyería, etcétera, etcétera, un poco negativos como el consumo de energía, contaminación, polímeros, etcétera, pero también tiene bastantes beneficios: motivación, mejora de las competencias básicas, el learning by doing, que seguramente habréis escuchado muchas veces, aumentar la creatividad, etcétera, etcétera. Tenéis ahí una infinidad de aplicaciones como son impresión de órganos, robótica, drónica, historia, figuras geométricas. Podemos incluso aplicar la realidad aumentada dentro del espacio de la drónica y sobre todo, bueno, pues daros un aspecto diferente a todo esto. Bueno, pues esta es la web, citermal.com. Espero que os haya gustado este rápido repaso de las posibilidades de las TIC dentro del ámbito universitario y no universitario, y podéis acceder a esta web para poder ver muchísimo más sobre diferentes tipos de proyectos. Para mí ha sido todo un placer y me despido. Un cordial saludo.